Muy buenos días, último lunes de precampaña. Este jueves a las 12 de la noche comienza la campaña electoral para las elecciones del 26J. Todas las encuestas coinciden en que la coalición Izquierda Unida Podemos adelanta al Partido Socialista, que quedaría, fíjense, como tercera fuerza en España. Una auténtica calamidad, una catástrofe que ha hecho saltar todas las alarmas en Ferraz. Esta misma mañana Pedro Sánchez ha reconocido que su electorado está desanimado y que tienen que activarlo. Véanlo. Bueno, las encuestas son una foto fija y lo que tenemos que hacer es sacar conclusiones sobre esa foto fija, ¿no? Y lo que nos dicen es que necesitamos activar a nuestro electorado. Es evidente que las encuestas lo que dicen es, en el mejor de los escenarios para el Partido Popular, que Mariano Rajoy no va a ser el próximo presidente del gobierno. El Partido Socialista sale a ganar y yo estoy convencido de que si los socialistas de corazón no se quedan en casa, salen a votar el próximo 26 de junio, habrá un gobierno y ese gobierno será socialista. Bueno, pues sepan ustedes también que Albert Rivera y Pablo Iglesias, ahora sí toca, ahora se echan los trastos a la cabeza y se acusan mutuamente de mantener al PP en el gobierno. ¿Quieren verlo? Y esperamos contar con el Partido Socialista no para pactar cualquier cosa, para pactar un gobierno de progreso que haga que salga de la Moncloa tanto Mariano Rajoy como sus políticas. Los máximos aliados del inmovilismo, porque os interesa que siga Rajoy, a ti te interesa que siga Rajoy, es un chollo para Podemos. Un gobierno inmovilista, un gobierno con corrupción, un gobierno que no quiere cambios, es el chollo para que vosotros crezcáis. Cuando tú hablas de Calviva insultas a los votantes del PSOE y tú lo sabes, que te equivocaste. Por tanto, yo creo que esa no es la manera de conseguir pactos y acuerdos insultando a los votantes de los demás. Porque yo creo que perder la memoria sobre las cosas que se han hecho mal es algo importante y es algo importante decirlo en los parlamentos también. Los españoles les importa un bledo, lo creo así, que tú seas ministro y yo sea vicepresidente o quien sea el presidente. La impresión que yo tengo es que vosotros habéis servido para que el peor PSOE y el peor PP siga gobernando en Andalucía y en Madrid. Nuestra alternativa es diferente. No es capaz de llegar a acuerdos. Pero creo que hay que ser coherente. Si tú para lo que vas a servir es para que siga gobernando el PP, díselo a tu gente. Eso es lo tuyo. Para que siga gobernando el PP. Igual. Bueno, pues han pasado de otro debate que tuvieron para las elecciones del 20D, donde eran todos muy guays, muy nueva política, muy estupendos, ellos iban a cambiar todo, y ya lo ven, se han restregado las víctimas de Venezuela, en fin, lo van a ver aquí, pero también esta mañana estamos muy atentos al Partido Popular. Iremos a la calle Génova porque Jorge Moragas presenta oficialmente la campaña de los populares. Y presten atención esta mañana, interesante, porque vamos a conversar con Manel Hernández, que es miembro de la plataforma Barcelona con la selección. Y fíjense, lo están viendo ahí ahora mismo. Ahí. Ayer, 5 energúmenos encapuchados, cobardes, qué cobardes. ¿Saben lo que hicieron? Pegar y tirar al suelo, incluso arrastraron de los pelos y amenazaron, insultaron, en fin, a 2 mujeres que estaban ahí, lo tienen en una carpa en plena calle, en la ciudad condal, para informar sobre las pantallas que se van a instalar en Barcelona durante la Eurocopa. Pues bien, ahí ven qué animales desaparecieron y luego volvieron 2, porque no se quedaron contentos con eso. Fue la policía, fueron los Mossos y luego volvieron otros 2 bestias con la misma violencia y volvieron a destrozar de nuevo la carpa. Así que ya ven qué acto de salvajismo absolutamente intolerable, en el que esto merece la pena resaltarlo, porque ¿saben ustedes lo que ha ocurrido? Que los medios catalanes no les ha merecido la pena resaltarlo. Nada, como si no existiera. En la televisión pública catalana, en TV3, esta salvajada no existe. En fin, albarda sobre albarda lo que está ocurriendo en Cataluña. Eso sí, después de denunciarlo todos los medios nacionales, algunos digitales han puesto la noticia ya ahí en pequeñito. Pero en los periódicos, en lo que es la televisión pública catalana, nada, como si no hubiera ocurrido esta salvajada. En fin, y por cierto, las feministas, porque pegarle esta paliza a esas mujeres, las feministas, ¿dónde están? En fin, ya lo ven, el silencio de los corderos, de los corderos o de los cobardes en Cataluña, y los violentos creciéndose, porque este fin de semana los ocupas, ¿saben lo que han hecho? Un butrón en ese mal llamado banco expropiado ante las mismísimas narices de los Mossos d'Esquadra. 5 de ellos se volvieron a convertir en ocupas, entraron a través de ese butrón hecho delante de todo el mundo
y tuvieron que ser desalojados, detenidos, puestos a disposición judicial y además el juez les ha dejado en libertad, eso sí, con cargos. Pero la alcaldesa Colau lo que pide es tranquilidad, lo que pide es calma. Es todo lo que tiene que decir sobre esta cuestión. Y fíjense lo que está pasando no solamente dentro de España, sino también fuera de nuestras fronteras y en el seno de la Unión Europea, porque el populismo sigue creciendo en Europa. Ayer hubo elecciones municipales en Italia y ha dejado a las puertas de la alcaldía de Roma y de otros municipios importantísimos a la populista, a la de Roma, es una mujer que pertenece al movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo y se llama Virginia Raggi. En fin, y no solamente en Roma, ya les digo, muchos consistorios en Italia están siendo en estos momentos ganados por los populistas, así que esto suma y sigue, va a haber segunda vuelta, veremos lo que pasa, pero antes Víctor Arribas en España, aquí todas las encuestas desde luego dan por hecho que la coalición de extrema izquierda, Podemos junto con Izquierda Unida, adelanta al Partido Socialista, un panorama realmente preocupante. Así es, Isabel, muy buenos días a todos. Preocupante lo que están diciendo las encuestas en nuestro país, sobre todo con dos conclusiones importantes. Primero, que la polarización Partido Popular, por un lado, y Unidos Podemos por otro, se afianza, como las campañas que están llevando a cabo estos partidos, y en segundo lugar, que el Partido Socialista se hunde y está ya, según algunos sondeos, a 5 puntos de la coalición de extrema izquierda. Vamos a repasar lo que dicen los sondeos y las conclusiones esenciales de los mismos. En primer lugar, la que ha realizado El Mundo ayer domingo, 5 de junio. Vean que el Partido Popular llega al 31% de los votos, conseguiría así 130 escaños, 7 más de los que tiene en la actualidad, y vean los titulares que arroja este sondeo porque son muy significativos. En primer lugar, se produciría el sorpaso, el adelantamiento de Unidos Podemos, de Podemos e Izquierda Unida, al Partido Socialista de manera importante, en más de 3 puntos y también en escaños. Y en segundo lugar, que el Partido Popular lograría superar su ansiado 30%, esa barrera del 30% de los votos, y alcanzar los 130 escaños. Pasemos a la encuesta que también ayer publicaba El País, una encuesta que ha caído como un torpedo en la línea de flotación electoral del Partido Socialista porque arroja datos verdaderamente preocupantes para esta formación política. Allí tienen los porcentajes, ya saben que El País no asigna escaño en sus encuestas, y esos son los porcentajes, fíjense, 5 puntos de distancia, más de 5 puntos separan ya al Partido Socialista con respecto a los que quedarían segundos en estas elecciones, Unidos Podemos. Y en segundo lugar, como decimos, gana la polarización. Las campañas electorales, o precampañas, mejor dicho, de Podemos con Izquierda Unida y del Partido Popular están dando resultados porque son las dos fuerzas políticas que ganan más impulso en los sondeos de opinión. Ciudadanos se quedaría más o menos en torno al 14, al 15, al 16% que obtuvo ya en las elecciones del 20 de diciembre. La encuesta que se conoce hoy, la de NCR, por el instituto que trabaja para el diario La Razón. Allí tienen los porcentajes y la asignación de escaños, en este caso con una horquilla más bien amplia, hasta 5 diputados en el caso del Partido Popular. Vean que también se produce el adelantamiento de las fuerzas de extrema izquierda al Partido Socialista, y estos son los grandes titulares. Podemos se quedaría, según la encuesta de La Razón, como única alternativa electoral a la victoria del PP. Y en segundo lugar, pues algo que todo el mundo comenta hoy, que el mismo Pedro Sánchez en la entrevista que acabas de recoger, Isabel, de alguna forma daba a entender: pánico total y absoluto en el Partido Socialista a estos resultados electorales en caso de que se cumplan. Vamos con la pregunta que hoy les formulamos aquí en Más Claro Agua. Dice así: ¿a quién votará usted en las próximas elecciones? ¿A quién votará de estas dos opciones que les damos? Partido Popular, llamen al 905-855-001, o Podemos, llamen al mismo teléfono acabado en 2, dado que esa polarización se refleja también en las encuestas. Y a través de Twitter queremos también que participen con nosotros. Ya saben que cualquier mensaje es bienvenido, opinión, razonamiento, cualquier cuestión que quieran hacer en relación al ataque de Barcelona, ese ataque a las chicas que estaban organizando las pantallas para ver a la selección en la ciudad condal. En segundo lugar, Leopoldo López, porque seguimos hablando de la situación de cárcel del líder opositor en Venezuela y de la visita que ha recibido de Rodríguez Zapatero este fin de semana. Y sorpaso, porque, Isabel, las encuestas yo creo que ya lo dan casi por hecho, que se producirá el adelantamiento. Y desde luego, gracias, Víctor, no solo las encuestas. Esta mañana, desayunos informativos en Madrid, y Pablo Iglesias le ha dicho clarísimamente a Pedro Sánchez: vamos, ustedes van a ser los terceros, nosotros los segundos, o mejor dicho, tú, Pedro,
vas a ser el tercero, así que, hombre, vas a tener la llave. Más te vale que nos llevemos bien. En fin, una situación, eso es lo que dicen las encuestas, todavía hay mucho partido, elecciones son el 26 de junio, no ha empezado la campaña electoral, pero voy a presentar ya a mi mesa y a mis invitados de esta mañana con esta valoración de urgencia y rápida, este sorpaso, como se denomina el adelanto de Podemos Izquierda Unida al Partido Socialista. Carmen Río Lobos, buenos días, bienvenida. Buenos días. Pues bueno, nosotros lo que estamos detectando es que el Partido Popular tiene un voto muy fiel, que es un voto que está muy movilizado, que está buscando votos, fundamentalmente en tres caladeros. Uno, en aquellas personas que no fueron a votar y que son amigos o parientes o vecinos, pero que otras veces votaron al Partido Popular, en las personas que votaron a otras formaciones políticas, pero que se han dado cuenta que al final ese voto ha servido para apoyar al Partido Socialista, o que votaron a otras formaciones políticas y que es tirar el voto a la basura. Un voto inútil porque no acaba de obtener representación. Vamos a versión titular, modo titular, que quiero presentar a toda la mesa. Y atención, con una última hora, ha sido arrestado un francés en Ucrania que planeaba 15 atentados, 15 en la Eurocopa. O sea que ahora, en cuanto tengamos más noticias, les vamos a ir informando, pero déjenme presentarles ya también y dar la bienvenida, las gracias por estar aquí, a Luis Arroyo, consultor político. Luis, bienvenido. Esta cuestión doméstica de las elecciones, con este panorama de encuestas para el Partido Socialista, tú que además de consultor eres asesor del Partido Socialista, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo lo veis? Bueno, las encuestas habían pronosticado tan solo una semana antes de las elecciones del 20 de diciembre. Una encuesta daba incluso a Ciudadanos primero, hay que recordarlo. Otra anunciaba ya, por supuesto, el sorpaso, no solamente el sorpaso, sino que Podemos podía quedar incluso por encima del Partido Popular. Yo creo que hay que tomárselo con un poco de calma, pero de lo que no tengo duda es que es de la influencia que estas encuestas, este fin de semana estelar del sorpaso va a tener en el electorado, que ahora tendrá que decidir si efectivamente quiere este país polarizado, digamos, en dos opciones. Me extraña que hayáis puesto en la encuesta a qué partido votará usted en las próximas elecciones, PP y Podemos, porque abunda en la estrategia tanto del PP como de Podemos, de que aquí solamente hay dos realidades, una, y lo digo con toda la ironía, la seria y la solvente representada por el PP, y otra, la de los radicales representada por Podemos. Bueno, yo creo que las cosas son bastante más complejas. Sin duda, y la realidad, el bipartidismo se ha acabado, y como es la primera vez que todas las encuestas coinciden en dar ese sorpaso del Podemos al Partido Socialista, por eso hemos preguntado la elección. Sí, creo que es obvio, y a tenor de las encuestas. Ahora hacemos el debate, Luis, pero quiero presentar también y dar las gracias y la bienvenida a Antonio Martín Botmón. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Titular rapidísimo. Las encuestas, lo importante son las tendencias, y desde 2008 el Partido Socialista viene cayendo. Pablo Montesinos, gracias también por estar aquí. Antes de lanzarte a toda la campaña, tu titular. Yo creo que el responsable de que el Partido Socialista esté como esté es el Partido Socialista. Raimundo Castro, gracias también. Se hacen para las empresas que hacen las encuestas y reflejan lo que las empresas de las encuestas dicen. Jordi Gordón, bienvenido. Pues que no hay todavía un nuevo bipartidismo entre Podemos y PP. Yo creo que eso está... vamos a ver lo que pasa, porque es imposible determinar. Son prácticamente la misma foto que el 20D. Bueno, la misma foto que el 20D, ahora lo vemos. Con los errores, si le incluimos los errores, las posibilidades y los cambios que puede haber de aquí al final de las elecciones, el resultado es una gran incógnita. Ahora lo analizamos, hacemos una brevísima pausa y rebobinamos. Comenzamos. Noticia de última hora, ha sido detenido en Ucrania un francés que preparaba 15 atentados durante la Eurocopa. Portaba un lanzagranadas y más de 100 kilos de dinamita con los que quería atacar lugares de culto, atención, musulmanes y judíos, y edificios públicos. Recuerden que Estados Unidos alertó de riesgo de un atentado durante la Eurocopa, el Tour y la Jornada Mundial de la Juventud. Eso fue una alerta de la semana pasada. Pues bien, sepan ustedes que los servicios secretos ucranianos han informado esta mañana de la detención de un francés que presuntamente preparaba una quincena de atentados durante la Eurocopa, que comienza este viernes.
Es una información que publica la agencia France Press y, de acuerdo con el jefe de los servicios ucranianos de seguridad, el sospechoso manifestó su oposición a la política de su gobierno en cuanto a la llegada masiva de extranjeros a Francia, la difusión del Islam y la globalización. Así que todo parece indicar que no sería un terrorista islamista, sino un terrorista de extrema derecha o de extrema izquierda, por lo que acaba de filtrarse a la Agence France Press. Y dice también la información que los objetivos, en este caso es la agencia Reuters la que lo está revelando, dice que serían lugares de culto musulmanes y judíos, así como edificios administrativos. El sospechoso, según están informando ahora medios franceses, es natural de Lorena, trabaja como inseminador en una cooperativa agrícola en el Bajo Rin y fue detenido en la frontera de Ucrania y Polonia con al menos 3 lanzagranadas, granadas, fusiles de asalto, decenas de detonadores y más de 100 kilos de dinamita. Así que afortunadamente ha sido interceptado por los servicios secretos, por las fuerzas de seguridad, en este caso de Ucrania, pero alarmantísima noticia que se une a esa alerta que, como les decía, ya había lanzado los Estados Unidos. Una valoración, Carmen, Luis. Vamos a ver, yo creo que es una noticia positiva el que se haya detenido, pero yo creo que va a incrementar un poco la alerta y la preocupación, no solamente de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia de todos los países, sino yo creo que también de la población general y de la gente que tiene que ir o que piensa ir a esos partidos, porque realmente es una situación preocupante, porque todos estábamos ya pensando en los ataques y en el terrorismo del Daesh, pero que ahora ya ese ojo por ojo y diente por diente de que puede haber personas del otro bando que quieren hacer lo mismo, me parece una barbaridad. Bueno, no sé, no es exactamente el otro bando, bueno, como señalabas tú muy bien, que van en pues contra probable que sea la extrema derecha o la extrema izquierda, no sé, yo creo que hay que esperar también y ver, porque estas informaciones Sí, porque contra la inmigración y contra lo que dice, contra musulmanes judíos, suena fatal, realmente está creciendo, es preocupantísimo la xenofobia en Europa, en el seno de Europa, las formaciones extremistas, populistas de todo signo, anti-inmigración, y en este caso ya, si encima se meten armas locos de estos y va con 3 lanzagranadas, granadas, en fin, y planeaba una quincena de atentados, es muy preocupante. Una persona sola con todo eso, o es una organización tremenda, tal. Y luego, segundo detalle. No, puedes comprarlo. Nos lo han contado aquí muchos policías. Desgraciadamente, en Bruselas compras esto. Sí, pero me refiero que para tener esa compra y eso, no, para eso se compra solo un fusil, si va a ser el solo. Quiero decir que hay una organización detrás. Y segundo, que si están los judíos, si meten a los judíos en el paquete, extrema derecha. Extrema derecha. Bueno, la extrema izquierda también. La extrema izquierda también es muy antisemita. Muy antisemita. Es decir, el auténtico problema a mí me parece es que una parte de la juventud española se ha puesto de moda divertirse con la violencia. Y desde hace tiempo se sale los fines de semana por parte de gente de extrema izquierda, de extrema derecha, antisistemas, etcétera, a pegarse en las calles como diversión. Y eso al final es un aprendizaje que lleva después a todas estas cuestiones, porque al final son tan extremistas como pueden ser evidentemente los extremistas musulmanes, ¿no? Lo que está claro es que todos los extremismos son malos y aquí se pone en evidencia, y lo que también es evidente y lo que pone de relieve noticias como esta es que estamos verdaderamente ante una alerta terrorista real y que estamos ante un riesgo real, un riesgo ante todos los extremismos, da igual de dónde vengan. Aquí estamos ante una verdadera batalla en la que por un lado estamos los buenos, y lo digo claramente, los que defendemos la libertad, los que defendemos la democracia, y al otro lado están los malos, y los malos ya sean de extrema izquierda, ya sean de extrema derecha, ya sean fanáticos de la religión, pero que al final lo que tiene que hacer esto es unirnos a los demócratas, nos tienen que unir a los demócratas. Desgraciadamente eso de los buenos y los malos no funciona tan sencillamente. Pero al final es verdad que estamos ante una batalla, y aquí lo que tenemos que sacar también resultados, y aquí lo que tenemos que decir es que tenemos que estar todos los que defendemos la libertad juntos, y tenemos que a lo mejor vamos a hablar de eso, te voy a dar unos datos del informe Rase. Que la policía de los diferentes países siga colaborando en la lucha contra el terrorismo y en la lucha contra los radicales. Esto es importante. Se calcula que hay al año unos 4.000 agresiones xenófobas y de delitos de odio en España. 4.000. El Ministerio, según la Unión Europea, solo se denuncia el 10%.
En Inglaterra, que hay un registro completo por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, hay 38.000 agresiones al año, de carácter xenófobo, racista, etcétera, etcétera. De disfobia, contra discapacitados, etcétera, etcétera. Ese es el sustrato de la violencia en la que estamos inmersos y vivimos, que muchas veces, como ha pasado ahora pues en Barcelona, que forma parte de ese tipo de cosas. Es decir, parece como que no existe y solo cuando ocurre un hecho de estos muy llamativo, pues hablamos de ello. Pero existe una violencia soterrada que tiene vasos comunicantes y que muchas veces esa violencia que tiene que rasgos xenófobos, racistas, etcétera, acaba en el terrorismo, por ejemplo, de este individuo que está dispuesto a provocar una masacre en un momento determinado. Lo de Barcelona, obviamente, no es terrorismo de bombas, pero sí que es... pero es un terrorismo, es una violencia intolerable. O sea, ir a pegarle, a partirle la cara a dos mujeres que están en Barcelona en una carpita informando a la gente, bien, viva la Eurocopa, viva la selección española, ustedes si tienen interés van a poderla ver en una pantalla no sé dónde, otra no sé cuánto, y que 5 cobardes encapuchados, tapándose la cara, vayan a partirles la cara, le destrocen todo, las amenacen de muerte, las han amenazado de muerte hasta tal punto que tienen miedo a hacer declaraciones. Claro, sus caras han tenido que ser pixeladas del miedo que tienen ahora de que se la reconozca, y esto no está pasando en Ucrania ni en Siria, está pasando en Barcelona y no sé con la complicidad de quién, pero que los medios de comunicación no lo sacaran y no lo ponderaran ayer, esta agresión brutal que se produjo en el centro de la ciudad condal, a mí me parece gravísimo. Sí, yo creo dos cosas. Una, que es necesario que la policía los detenga cuanto antes, porque según yo he escuchado al secretario de la organización, conocen las matrículas de los coches, tienen las caras de los personajes, conocen su trayectoria en Facebook, de que saben quiénes son. La policía tiene que detenerlos cuanto antes. Ojalá se les juzgue pronto, porque es violencia de género, violencia contra las mujeres y violencia además gratuita, sin ninguna justificación, porque no estaban ni calientes, ni alterados, ni nada. Sencillamente han ido a pegar a dos mujeres porque estaban en la libertad que tienen que tener de expresión, defendiendo que se puedan ver los partidos de fútbol de la selección en las calles de Barcelona, que no pasa absolutamente nada. Creo que además de esto debería ser una condena ejemplar. Mirad cómo la arrastra, es que la agarra de los pelos y la arrastra. Si las condenas no son ejemplares en estos temas, al final hay otros descerebrados que vuelven a hacer lo mismo. A mí me parece una barbaridad que 5 señores por un lado, bueno, 5 sinvergüenzas, que además de sinvergüenzas son posibles delincuentes, hayan hecho esa salvajada con 2 mujeres, y luego haya habido 2 más que hayan vuelto a repetir la faena, cosa que es intolerable. Y perdona, déjame terminar. Y me parece increíble que las mujeres... Y en este caso me temo que son más de extrema izquierda, porque son independentistas, que las mujeres, son antiespañoles de Cataluña no hayan dicho nada en defensa del tal, que los medios de comunicación, algunos de ellos hayan puesto sordina y casi intentando que no se conocieran los hechos. Los vamos a conocer porque ha habido un particular que lo ha grabado y lo ha hecho público. Y lo ha hecho público la propia asociación, pero si no nos hubiéramos enterado. Y desde luego, algunos partidos políticos, la propia alcaldesa ha colado decir, bueno, parece que está mal y tal, pero vamos, una condena de esas, de decir, de puro trámite. Me parece una vergüenza. Pero yo creo que lo importante es destacar una cosa. Pero perdona, Raimundo, es un ataque orquestado y preparado. Primero van unos 5 y luego van otros 2 cuando ya se han ido los mozos y vuelven a agredir. No voy a ser yo quien los defienda, estoy diciendo que es un disparate. Pero lo que quiero que quede clarísimo, y eso no parece quedar muy claro en ciertas conversaciones y comentarios, es que esos ni representan a los catalanes, ni representan a los independentistas catalanes. Es que eso es mentira. Es decir, son 5 locos que son extremistas. Perdón. ¿Y luego puedes criticar... ¿Y los medios por qué no lo sacan? Si es así. ¿Los medios por qué no lo sacan? Porque seguramente no le dan la importancia que le das tú, claro. Tú y que le estás dando. O sea, que te pongas en Pero vamos a ver. Intentar politizar esto desde el punto de vista de la campaña electoral. Pero vosotros creéis que se puede agredir a 2 mujeres en la calle y no darle importancia a un medio de comunicación. No nos ofendas. ¿Cómo vamos a pensar que se puede agredir a 2 mujeres? Pero eso no tiene nada que ver con que los medios de comunicación le dediquen media hora, 1 hora o 0 minutos al asunto, que tú lo ves muy grave y este programa lo ve muy grave. Pero yo estoy con Raimundo y con Jordi en esto, que bueno, se le puede dar mucha importancia o la importancia que tiene. 5 descerebrados, 5 capullos, 7. o 7, los que sean,
pues 7, y reincidentes. 25 y reincidentes, pero eso de eso hacer un asunto. Los medios de comunicación debían fijar tal, porque hay una ofensa a la nación española, porque tal. No, si no es a la nación, que han partido la cara a dos señoras. Todo el mundo lo entiende. Oye, si fuera tu mujer o tu hija o lo que sea, en la calle va a poner una pantalla, ¿te parece normal? Yo esperaría que los medios de comunicación me cubrieran el asunto. Yo te aseguro que mi hija va a un stand, ahí a una carpita, o yo misma a vender, que pongan que la gente si quiere ver y que te partan la cara. ¿No te parece grave? Todos los días le parten la cara a mucha gente. Y no le daríamos importancia si no fuera porque estamos hablando de la defensa. Que no le daríamos importancia. Aquí se la damos siempre. Yo he dado los datos. Yo he dado los datos. Parece que hay violencia. Perdóname, Carmen. No, perdona, que hay violencia que está justificada. ¿Qué es lo que se hace en la violencia machista? ¿Cómo crees tú que yo estoy justificando la violencia? No, tú no. Digo que parece que hay violencia que se justifica. Hombre, como estaban defendiendo la bandera española y la selección española, se justifica esa violencia. Bueno, perdóname, Jordi, perdóname, Jordi. No sé si tenéis un problema de oído. Por favor, un poquito de tranquilidad. Está al teléfono ya Manel Hernández, que es secretario general de la plataforma Barcelona con la selección. Manel, gracias por estar aquí con nosotros desde Barcelona, supongo. Sí, gracias a ustedes, buenos días ante todo. Y les agradecemos que se hayan hecho eco de la noticia. Sería preocupante si no nos hubiésemos hecho eco de una agresión de este nivel. Entonces, bueno, dígame. Pues no, ¿cómo no nos vamos a hacer eco? Porque nos parece gravísimo que dos mujeres estén informándole a la gente en una carpa un día maravilloso con una temperatura agradable en Barcelona y que vayan unos energúmenos, cobardes encapuchados y les partan la cara, las arrastren por el suelo, las amenacen de muerte. ¿Cómo no nos va a parecer gravísimo, Manuel? ¿Cómo fueron los hechos exactamente? Bueno, a lo mejor alguno se queda sorprendido con lo que voy a calificar estos ataques. Son un atentado, en toda regla, a la libertad de expresión, ¿vale? Aquí no hay nada de política, no hay nada de colores de clubes de fútbol y nada de nada. Aquí solo hay la promoción del deporte, los deportistas españoles y todas sus disciplinas. Y nos hemos encontrado que mientras hacíamos la promoción han aparecido unos señores, por llamarlos de manera educada, y han reventado y han arrasado con todo lo que había de por medio. Ya, ¿y cómo fue? ¿Qué es lo que hicieron exactamente? ¿Fueron en un coche, se bajaron del coche o vinieron por la calle, les vieron venir? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Porque tenemos las imágenes, pero exactamente ¿qué ocurrió? Pues eso, como bien dice, lo del coche fue el segundo acto de agresión. El primer acto aparecieron por la espalda los 5 individuos, arrasaron con la carpa, pegaron patadas y todo, tiraron a las chicas al suelo, puñetazos, etcétera, etcétera. Y bueno, vinieron los Mossos de Escuadra y al cabo de un rato, cuando ya se habían ido, aparecieron esta gente en el coche y otra vez más de lo mismo, otra agresión. ¿Y qué les hicieron a estas chicas? Pues bueno, desde propiciarle puñetazos hasta tirarlas al suelo, arrastrarlas del pelo porque una cayó en medio de la acera, a la otra le robaron el bolso. Y bueno, pues ¿Qué les decían mientras les pegaban así brutalmente, les arrastraban por los suelos con los pelos, ¿qué les decían? Bueno, lo más bonito es que os vamos a matar y os vamos a echar de aquí, y a partir de ahí, pues imagínense, desde puta española, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué horror, ¿y cómo están ellas, lo primero? Bueno, pues ahora la una presenta la denuncia en la Fiscalía General, y luego hay una de ellas que volverá otra vez al médico porque los dolores están aumentando y bueno, realmente está mal. Pues y tengo entendido que hay algunos de los salvajes agresores que han sido identificados, que los tienen ustedes identificados. Bueno, nosotros como particulares no tenemos identificado. La gente ayer se involucró 100% y es de agradecer, y han conseguido encontrar alguno de los agresores. Lo que pasa que estaban pendientes de los Mossos de Escuadra confirmen que son ellos. Ajá, porque incluso creo que en alguno de los vídeos se le ve la cara, ¿no?, a estos salvajes. Sí, y tanto. Se le ve cara y además se le ve perfecto. Y hay una fotografía tomada de frente de uno de los testigos
en las agresiones, y esta es la persona la primera que dicen que la han encontrado. Claro, y entonces, ¿de qué informaban y cuáles son los movimientos que van a hacer ustedes a partir de ahora? Porque van a dejar de poner esas carpas informativas para la Eurocopa. A partir de aquí, ¿hay miedo para instalar esas carpas? ¿Siguen teniendo, no sé, supongo que serán voluntarios? Sí, no, miedo ninguno, ya se lo digo ahora. Vamos a seguir con nuestra hoja de ruta. El sábado volvemos a instalar otra carpa siguiendo el calendario que teníamos y bueno, y en las carpas básicamente lo que se hace es informar a la gente de nuestra asociación, las iniciativas que tenemos, las colaboraciones que hacemos y eso. ¿Y han recibido amenazas ustedes como plataforma Barcelona con la selección? Bueno, nos han escrito por WhatsApp amenazándonos, pero no nos da miedo, no tenemos ningún problema. No les da miedo. Pues Manel Hernández, gracias por haber hablado con nosotros. A la una, dice, presentan la denuncia, supongo que también actuará de oficio la Fiscalía con todo el material que tiene y supongo, desde luego aquí estamos pendientes de conocer la noticia de que se producirán detenciones. Sí, lo que pasa es que todavía no han actuado los Mossos d'Esquadra, yo creo que están a la espera y se pondrán en directo. Se pondrán en ello. Manel Hernández, secretario general de esa plataforma Barcelona con la selección española, que esperemos ganar y aunque no ganemos, que juguemos bien y que haya paz y tranquilidad, desde luego entre todos. Gracias por la labor que están haciendo y por atendernos. Gracias a ustedes. Buen día. Bueno, pues creo que más claro el agua, ¿no? Qué brutalidad, qué agresiones, qué salvajada. Esto, gracias a Dios, aunque aquí se ha dicho lo contrario, no es lo normal. No. Todos los días no ocurre esto, porque si a uno simplemente por defender, yo no he dicho que esto sea lo normal. Lo normal es que haya muchas agresiones en un país y se les da más o menos por un acto de fútbol, por un acto de deporte, afortunadamente, sí, pero no de esta gravedad. Bueno, pues eso es lo que digo, que yo creo que le estáis dando más importancia de la que tiene, que estos señores no representan a los catalanes, evidentemente. Nadie ha dicho que representen a los catalanes. No, por si acaso, es que a veces parece. Cuidado, los catalanes son mucho mejor que esto, por favor, estos son energúmenos salvajes, con una ideología antiespañola. A diferencia de lo que dicen algunos de mis colegas, yo de verdad creo que no se le debe de restar importancia a lo que ha ocurrido y voy a explicar por qué brevemente. Es libertad de expresión, ha dicho. Yo creo que es que en Barcelona, y no es el primer capítulo, se están viviendo episodios en contra de la libertad de expresión. El otro día, hace unos días, veíamos unas imágenes como un señor se llevaba a su hija, que llevaba la camiseta de la selección española. La hija estaba completamente aterrorizada por los insultos que le decían en la calle. Eso no se puede esconder y hay que denunciarlo, y tienen que denunciarlo a todas las fuerzas políticas que estén a favor de la libertad. Yo lo que digo es que no me voy a callar. Yo lo que digo es que no me voy a callar. Todo el mundo lo celebró y no pasó nada. Permíteme escucharme 2 segundos. No, está así muy largo y quiero que escuchemos a Cifuentes. De los ataques de libertad. Pues quiero que escuchemos, si no os importa, sed más breves todos, porque queréis intervenir. Vamos a escuchar a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, y también al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Bueno, yo creo que evidentemente les han pegado, como decía Ignacio, por fachas, pero también probablemente porque son mujeres, por el hecho de que son más débiles y en principio pues puede parecer que es más fácil abusar. No deja de ser pues un acto evidentemente de violencia también con un alto componente machista. En todo caso, a mí me parece que esto es completamente impresentable. O sea, ya es el colmo que a una persona la agredan en una parte de España, en Cataluña, por llevar una bandera española. Es una cosa verdaderamente insólita, pero que a mí la verdad que no me sorprende mucho, porque por desgracia en Cataluña pues ya desde hace un par de años están dentro de una deriva independentista que parece que no va a tener fin. Me parece penoso, lamentable. No quiero extrapolar eso al conjunto de la sociedad barcelonesa y catalana porque sería injusto, pero no podemos dejar de señalar que el que eso pase en una ciudad y una capital tan importante como Barcelona es fruto de un estado de opinión que unos radicales extremistas están generando en Barcelona y en Cataluña.
Bueno, pues clarísimo lo que han dicho ambos. Me gustaría dar unos datos, ¿no?, que tienen que ver con el informe que se ha hecho sobre crímenes de odio en España. A ver, Jordi, fenomenal. No. Yo te doy un programa un día para crímenes de odio. Estamos hablando de un ataque ayer a dos señoras y después que vuelven. Si quieres ampliamos, aquí nos condolemos, faltaría más, de todos los crímenes que ocurren en España, de la violencia, de todo lo que está pasando, de los asesinatos a mujeres que sigue habiendo desgraciadamente y crecen. Pero esto ha pasado ayer, en un caso concreto, con la selección. Así que no me des informes mundiales porque no tenemos tiempo. Si no te doy informes ya mundiales, los has dado. Lo que estoy diciendo es que hay alrededor del fútbol hay muchísima violencia de todo tipo. Esto no descalifica ni creo que el problema de esto es que no tiene que ver con la campaña electoral, ni tiene que ver con el independentismo, ni tiene que ver con los problemas de Cataluña, ni tiene que ver con eso. Tiene que ver con unos tipos que han hecho esto de una manera aislada y que son unos descerebrados. Y como he dicho, pero da igual, pero a otro ¿sabes por qué le pegaron a una persona? Porque no dejaba el paso a los ultras. Le mataron por eso. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Tiene algo que ver con los problemas de este país? No tiene que ver con el problema de este país. Hay casos de familias que han colgado la bandera de España en la ciudad de Barcelona y les han tirado piedras y les han tirado huevos. Y eso es falta de violencia. Yo estuve el sábado. El sábado estuve en un acto y una señora me dijo, no hay libertad. Y a ti te agredieron. Yo no quiero extrapolarlo. No, hombre, por supuesto que no. Pero hay personas que sí. Y si hay personas que se sienten amedrentadas, yo lo voy a denunciar. Yo lo voy a denunciar. Y hay otras que no. Y hay otras que no. Y hay otras que no. Y si hay casos en los que se han sentido pero no lo puedes ampliar a que algo que sucede y decir que pasa en Cataluña, que es que resulta que ahora todo el que va a una bandera está amenazado. Y pasa en Valencia, y pasa en Madrid. Se denuncia. Esos locos fanáticos. Yo no quiero un país en el que ni en Sevilla, ni en Valencia se ha quitado la pantalla y al final el ayuntamiento en toda España afortunadamente se ve con normalidad que juegue la selección española. Los alcaldes han apoyado cuando han querido poner pantallas. En Barcelona, la alcaldesa Ada Colau quiso quitar esas pantallas y solo por la presión. Pero es una acción política. No, pero sí que hay una presión ahí para que no se vea la bandera española. No confundir con la violencia brutal que acabamos de vivir y que afortunadamente no es habitual, porque si no estaríamos en la selva, en la auténtica selva. Del Atlético de Madrid que mata a un hincha de la Real Sociedad, porque está zumbado y se cree que son etarras. Pero es que no es lo mismo. No, ¿cómo que no es lo mismo? Es peor. No, es que esto es dos personas que ejerciendo la libertad de expresión están en una calle con una autorización administrativa. Pero que no eran hinchas de nada. Que no son 5 energúmenos y dan una paliza. Y son mujeres con una cobardía. Es que fíjate, son 5 señores contra dos mujeres. Pero no hemos condenado este hecho todos. Cubierta la cabeza si el problema es cuál es la deriva política que tiene o no, por si no, no estaríamos discutiendo de esto. Vuelven otra vez. A ver, Antonio, no, por favor, eso es, no gritemos. Por favor, te lo agradezco. Gracias, Antonio. No se puede intervenir. Totalmente de acuerdo. A mí me parece que en Cataluña está ocurriendo una cosa grave, y es el que se está mandando un mensaje muy peligroso, y es el que la violencia puede dar ventajas políticas en democracia. Se ha visto, por ejemplo, con el alquiler de los ocupas, como Convergencia de Unión, un alcalde de Convergencia de Unión pagaba dinero para que esta gente no hiciera violencia. La alcaldesa Ada Colau quería incluso comprar el local para dárselo a estos ocupados para que no crearan violencia. Y evidentemente después estos mensajes llevan a estas cuestiones. Son peligrosos, es decir, todos los demócratas nos ponemos de acuerdo en que quien ejerce la violencia se acaba cualquier tipo de negociación con ellos, o si no pasan después estas cosas, que creen verdaderamente que porque unas personas saquen una bandera de España pueden salir y pegarles en la calle, porque al final eso es lo que impera. Y además, otra cuestión que hay que decirles también a los catalanes y a los madrileños y a muchas otras cuestiones. Es decir, mire, si a usted le gustan los encierros, no voten en partidos antitaurinos. Si ustedes votan a los anarcofascistas en Cataluña, evidentemente después pasan estas cosas.
Bueno, sobre los ocupas, que lo has citado tú, Antonio, tenemos hablado esta mañana Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, y también ayer lo hizo Jorge Fernández Díaz, pero por si ustedes no saben lo que ha ocurrido, este fin de semana, con total impunidad y delante de todo el mundo, los ocupas han puesto puestecitos delante de eso que llaman ellos el banco expropiado, que de expropiado no es nada, y lo que han hecho es un butrón. Se pusieron ahí a repartir comida, hicieron para tapar con pancartas, y lo que hicieron es, no sé yo cómo no hicieron ruido, yo no entiendo cómo se puede hacer un butrón en un pedazo de edificio que era la sede de un banco, o sea, un agujero con fachada a la calle, meterse 5 tipos, atarse incluso al cemento. Al final fueron desalojados y en las próximas horas declararán 3 de los detenidos. 5 volvieron a ocuparlo, pero ¿cómo hacen eso delante de los Mossos, delante de todo el mundo? Yo alucino. Quiero que vean lo que ha dicho Jorge Fernández Díaz también sobre esta cuestión, y Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, que ha metido cuchara en este pastel que es en Barcelona. Y lo que es un sinsentido es que el Gobierno de la Generalitat, que gestiona nada más y nada menos que 33.000 millones de euros de presupuesto, pues esté apoyada por un partido como la CUP. No es normal que los antisistemas gestionen el sistema, así de claro, ¿no? Y las contradicciones se acaban pagando. En todas las grandes ciudades de Europa, como vosotros sabéis, pues ha habido alternativas de desarrollos culturales utilizando edificios que estaban abandonados. Eso ha pasado en Londres, en Nueva York, en París. Entonces yo creo que de lo que hizo el alcalde de Trías a mí no me parece que sea un camino bueno, porque no se trata de pagar esos edificios para que esas personas que en un momento determinado han hecho una ocupación de un edificio que estaba abandonado, pues puedan seguir utilizándolo pagando indirectamente y tal. Nosotros estamos llevando a cabo un proyecto que es interesante de ceder locales del ayuntamiento para que determinados grupos culturales puedan ejercer sus planteamientos. Estamos con que el dinero público, el dinero no es de nadie. ¿Cómo ceder locales del ayuntamiento? ¿Pero quién es el ayuntamiento si no somos nosotros? Pero es que esto de que pagar, vamos a decir, que no está de acuerdo. Pero déjame acabar, de verdad, no sé qué problema hay hoy. Vamos a ver, Raimundo. Ella dice que no está de acuerdo en que se pague un local a los ocupas. Dice que está abandonado, punto. Mentira, esto no es así. Lo había comprado un propietario que lo quiere vender y además lo ha comprado para venderlo. Y entonces no estaba abandonado, lo había comprado un señor al cual Trías le paga un año entero por adelantado. El alcalde de Convergencia, un año entero por las basuras, el IBI. De verdad que no necesito música por detrás. Y después se paga con dinero del ayuntamiento, 65.500 euros más todos los gastos pagados y toda la juerga y las roturas y tal. Y ahora llega la señora Carmena, dice que no está de acuerdo con eso, y lo que hacen ellos es cederle locales propiedad del ayuntamiento que son nuestros y que tienen costes y como si eso no fuera dinero de todos. Pero bueno, la cuestión, ¿y qué es lo que hace la alcaldesa de Barcelona? Pues nada, solamente dice que hay que estar tranquilos, hombre, pide calma. Bueno, en el tema de Gracia sabemos que hay un conflicto de fondo, ¿no? Que hemos dicho que sabemos que no es sencillo y que lo han planteado muchos colectivos y entidades, no solo el colectivo del banco expropiado. Hay un tema de especulación, de gentrificación, y hemos dicho que a nosotros ese tema nos importa, que creemos que efectivamente hay que abordarlo, pero también insistimos en llamar a la calma, ¿no? En buscar otros mecanismos para plantear unas demandas que nos parecen legítimas, porque hacen falta espacios para los colectivos sociales en Gracia. Bueno, así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Al que quiera ocupar, nada, vamos a regalarle edificios. Hombre, oye, pues a las yo creo que lo que acaba de decir es que hay que que buscar otros mecanismos distintos al de la violencia para solucionar un conflicto que hay en un barrio. Creo que eso no es nada grave. Perdóname que yo pido la palabra porque todavía no he podido hablar de este tema. Yo creo que es que, vamos a ver, es decir, el alcalde Alberto Lluís Gallardón cedió, por ejemplo, en la calle Antonio Grilo, un espacio, por cierto, una casa expropiada por parte del ayuntamiento a unos vecinos que al final no construyeron absolutamente nada al ayuntamiento y echaron a los que eran los dueños propietarios legítimos, los expropiaron con un precio por debajo del mercado, y se ha cedido a los colectivos de un barrio en la calle de Antonio Grilo, en el barrio de Malasaña. Y no pasa absolutamente nada. Pero vamos a ver, Jordi, entonces, todas las asociaciones de vecinos de todos los municipios tienen locales, pues ya está. asociaciones de defensa de la salud. ¿Por qué está mal que haga con la Oleceda a un colectivo social? Pero aquí se trata de que la propiedad privada hay que respetarla. Y lo que no puede ser es que Carmena dice que se lo va a ceder del ayuntamiento. Déjame terminar, o 20 niños de papá se dediquen a ocupar en afán de
rebeldía se dediquen a ocupar espacios y que la autoridad competente, en lugar de pararlo y decir esto se ha acabado, les estén pagando el alquiler, les estén pagando el IBI, les estén tolerando todo. Es que eso no se puede permitir. Porque, perdona, todos los ayuntamientos, déjame terminar, todos los ayuntamientos tienen locales que ceden a las asociaciones legalmente constituidas y registradas en el municipio. Y te digo otra pregunta, Carmen, no para que me la contestes, porque si no coges la palabra y no podemos hablar los demás, pero es una pregunta retórica. Vamos a ver, ¿realmente esto de las ocupaciones es tan trascendente para este país? ¿Tiene tanta importancia entre lo que estamos viviendo en estos... Perdón, déjame acabar. Son ellos de forma simbólica. En un país donde tenemos casi 4 millones de parados, vamos a ponerle casi para que no hagamos otro debate, 4 millones de parados, con unas diferencias cada vez más importantes de desigualdad social, con gente que trabaja y no llega a final de mes, con unos problemas de vivienda para mucha gente que fue desahuciada. ¿Realmente el que alguna gente en alguna ciudad ocupe un local requiere tanto debate? Depende si hay violencia o no. La semana pasada hubo violencia o no. No es tan importante. Jordi, ¿hubo violencia la semana pasada, sí o no? Cuando los desocuparon. Entonces, ¿no es importante que haya violencia cuando a la gente no le da lo que quiere? Que salgan, que quemen cosas. Los vecinos del barrio de Gracia, los vecinos del barrio de Gracia dijeron que los que estaban ocupando... Depende de qué vecinos, eran los que causaban la violencia. Depende de qué vecinos. Claro que hay gente que... Estamos hablando ahora de la violencia y tú antes me decías, no me des las cifras, pero las cifras están ahí. Hay una violencia soterrada en la sociedad enorme que tiene muchas manifestaciones. Pero eso no es el debate político en el que estamos ahora. No, pero perdóname. Lo más llamativo también de este asunto, lo más llamativo de este asunto es que cuando hay esta violencia haya 46 policías autonómicos heridos y salga una alcaldesa diciendo que pide proporcionalidad a la policía autonómica. Es decir, yo, vamos a ver, creo que las autoridades públicas, si lanzan esos mensajes, después, si tú a la hierba seca le pones gasolina encima, si te surge el incendio, después no te tiene que sorprender. Yo le añado un dato rápidamente, es que en el caso de Barcelona, el edificio tenía dueño. No era un edificio que el ayuntamiento... No, es que el edificio tenía dueño hombre, pues que era una propiedad privada. Sí, ya lo sabemos, pero si es que no sé por qué lo dices, porque ya lo sabemos. No, porque para ti, claro, para ti había que dejar... Pero yo he hablado de algo de la propiedad privada. Perdón, no he hablado nada. ¿Quién representa los derechos y las obligaciones? ¿Y a quién representa a quien ha comprado el edificio con todas las de la ley? Y luego, en el caso de Barcelona, como bien decía Isabel, es que hubo violencia durante una semana entera. Que se lo digan a los Mossos de Escuadra, que están de baja todavía, que están de baja. Fueron agredidos. Eso no es un problema. Estamos de acuerdo todos en eso, es que no sé cuál es el debate. El problema de fondo es que Barcelona en las últimas semanas se ha convertido en una ciudad en la que la alcaldesa, en vez de hacer eso, Jordi, porque no es así y no se pueden decir esas cosas, de verdad. Bueno, ya, o sea, es que parece como que al final resulta que todo el problema reside en que en Barcelona hay una gente y que la... No, es que tengo que hacerlo. No está diciendo que en Barcelona sean malos. ¿Ada Colau tiene algo que ver con la violencia que se desató en el barrio de Gracia? ¿Sabes qué pasa? Que Ada Colau no la tiene. Que Ada Colau plantea que hay que buscar alternativas a la violencia. Yo creo que se me ha y que hay un problema ahí. No me parece que sea grave. Pregúntale a los pero no me parece que sea grave. Pregúntale a los Mossos cómo se sienten amparados por Ada Colau cuando les han partido la cara. Bueno, no estamos debatiendo de eso, pero podemos debatir de eso. Si tiene que ver algo que ver con la violencia, te digo, oye Jordi, por favor, estamos debatiendo de eso. O sea, la señora Colau ha dicho a los Mossos que sean proporcionados cuando la mayoría de los que están heridos resulta que son Mossos de Escuadra, que hay que esperar a que les abran la cabeza del todo a alguno. Eso es defender la autoridad. Yo creo que he sido muy claro en mi diagnóstico. Yo creo que la alcaldesa tiene la obligación de hacer cumplir la ley, y cuando la alcaldesa, en vez de ponerse del lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de ampararlas... Perdón, es que la alcaldesa ha mirado para otro lado cuando su obligación era cumplir la ley. Pregúntale a los agentes. Bueno, ahora vamos a escucharla de Antonio. Es la opinión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estáis hablando de esta gente del barrio de Gracia como si fueran colectivos sociales, como hay por todo el mundo, y es mentira. Una violencia brutal. Estos señores son violentos, son terroristas.
¿Pero quién? Que han herido a 46. Oye, que yo tengo muchos hijos de periodistas que trabajan en medios de comunicación que son ocupas y son más legales y más decentes y más hippies que la leche. No confundamos las cosas. Es tu opinión. Y ahora yo estoy... No, es que no se opina, es que es información. Es que viene gente de fuera y hace la violencia. Si me lo permites. Francés, italiano. Yo estoy dando la mía si me lo permites. Y aquí estáis haciendo como si hubiera verdaderamente que darle locales a esta gente que llevan años sembrando violencia en Cataluña. El ministro del Interior ha dicho violencia en Cataluña. que están utilizando las mismas formas de la Kale Borroka, no solamente del terrorismo callejero en Cataluña. Hace años el movimiento Ocupa de Cataluña ha recibido sinergias con organizaciones cercanas a ETA. Ahora mismo se ha detenido hace 2 días en Barcelona a anarquistas que han venido de otros países a unirse a este movimiento. Francés. Por consiguiente, ¿pero eso la culpa quién la tiene? ¿Ada Colau? Hombre, no. Bueno, no. Porque, claro... Pero si, no, pero es que digo, parece como que todo el mundo no comprende lo que no ha comprendido todavía una parte de la ultraizquierda radical en España. Tú estás criticando a Fernández Díaz. Que la ultraizquierda radical en España no ha comprendido que no se pueden obtener ventajas de la violencia. Pues evidentemente pasan estas cosas. Hombre, porque después de Cambies, vamos a ver, si incendiar un barrio, como en Cataluña hace 2 años, te premian regalándote un local gratis, si eso no es una ventaja, Jordi, a mí que me lo expliquen. Primero Trias dijo que no iba a aceptar el chantaje de los que estaban incendiando Barcelona con una violencia extrema y después les regaló el pago con dinero de todos, que lo paguen de su bolsillo. 2 errores, pero uno eso detrás no es, de otro. Eso no es sacar ventaja. Pero Jordi, eso no es sacar ventaja de la violencia. Y desde entonces les regala el local con dinero de todos y todos calladitos. Ahora dejamos de pagar el local y volvemos a incendiar las calles. Yo creo ¿Eso que qué se puede es? abordar de Aunque otra sean manera buenísimos. Eso. Se puede abordar ¿Quién de otra saca la manera. ventaja de la violencia? Yo no creo que tenga que ver con el tema de que eso se saque ventaja de la violencia, porque vuelvo a decir que el problema de las ocupaciones en las grandes ciudades o en las ciudades pequeñas es un problema minúsculo en nuestro país, absolutamente minúsculo. Pues lo que se nació en Barcelona. Vete a Berlín, cómo se resuelve, cómo se resuelve. La pasada semana, Jordi. Y es un problema a los vecinos minúsculo. Cómo vivieron ese problema minúsculo cuando estaban los coches ardiendo, por favor. Hay gente que viene, como dice, ha venido un alemán, un francés y un italiano. Que no debería haber dejado entrar Fernández Díaz, ¿no? Pero eso que tiene que ver con el debate político que tenemos encima de la mesa. Pero mañana todo el que quiera revienta 4 calles, crema contenedores, pega policías y le dan lo que quiere. Me parece fenomenal. Me parece que minimizar cualquier violencia, minimizar cualquier violencia es precisamente permitir abrir una puerta muy peligrosa. Pero no es el gran problema que tenemos, no es el gran problema que tenemos, Antonio. Y lo estamos viendo, y lo decía yo al principio, el auténtico problema es que salen los viernes por la noche un montón de jóvenes porque se divierten con la violencia. Y después el paso siguiente es este. Y una parte de la izquierda radical en España no ha entendido eso, que en democracia no se puede obtener la violencia para conseguir absolutamente nada. Y los demócratas, si tenemos que tener algo claro, es que tenemos que estar unidos para que aquel que ejerce la violencia, cortarlo por completo. Y denunciarlo sin matices. Denunciar la violencia sin matices. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues entonces fenomenal. La denunciamos sin ningún matiz. Pero la importancia que le estamos dando a nuestro modo de ver, o al menos al mío, pues yo creo que con mis compañeros, es absolutamente excesiva. Hay que decirlo. Decía antes, Antonio, no hay que minimizar, claro que no hay que minimizar, pues pero tampoco hay que maximizar. Y es lo que estamos defendiendo, que tanto en un caso como en el otro son problemas que si tú alientas la sensación de que están producidos, que son generalizados, que vas a Barcelona y no puedes llevar la bandera, cuando en realidad, y si estuviste el sábado, perdóname, si estuviste el sábado lo habrás sentido, porque además llevas una bandera en la muñeca y probablemente no te han agredido, ni te han insultado, ni nada parecido. Pues entonces lo que quiero decir es que no saquemos las cosas de quicio, no saquemos las cosas de quicio. La derecha tiende a sacar los asuntos nacionales y de la identidad nacional de quicio. Y sacar las cosas de quicio voy a darle la réplica un segundo. Sin estridencia, y si lo sacas de quicio... Yo creo que no hay que sacar las cosas de quicio. Yo estoy de acuerdo contigo, pero sin estridencias, es mi opinión, alto y claro, tenemos que decir que si hay
una familia, aunque solo sea una familia en Barcelona, que se vea amedrentada Madrid, ¿no? por tener que sacar... Estamos hablando de lo que le ha pasado, por ejemplo, a Oye, esas no, ya dos hemos señoras. acabado, por favor, no me volváis a hacer el debate. Yo no sé qué os pasa hoy. No puede haber alguien, ninguna persona en España, en cualquier sitio, que se vea amenazada porque quiera sacar la bandera de España. Eso es lo que yo quería solamente decir que a mí me parece, Jordi, que es mucho más importante gastar el dinero que se ha estado gastando en pagar el IBI o el alquiler de que 4 niños de papá puedan hacer lo que les dé la gana en un edificio que no es de ellos, en apoyar a esas casi 600 familias que han sido, por las hipotecas, han perdido sus viviendas en la etapa de Ada Colau, ahora precisamente este año. Bueno, lo que no podrás decir es que Ada Colau no ha luchado contra los desahucios, ¿no? Por lo menos. Perdona, para los que hicieron bandera, para los que hicieron bandera de la lucha Carmen ha tenido que cerrar la oficina. Y hay casi 600 familias que han sido en este momento, que han perdido sus viviendas, estando Ada Colau en el gobierno y gastando el dinero, porque te digo una cosa, no solamente es pagar eso, es que el otro día costó mucho dinero a todos los barceloneses y a todos los españoles, por tanto, esos ataques a la policía, perdón, que habrá muchas bajas, esos ataques a los escaparates, esos destrozos del mobiliario urbano, es que eso es caleborroca, pura y dura. Y los fines de semana, yo vivo en Madrid, en el igual centro, que no podemos justificar lo del ataque a las mujeres. Y el destrozo de mobiliario urbano de gente que hace despedidas de soltero, de soltera, de no sé qué, y destroza el mobiliario urbano también. Pero con violencia, y queman contenedores, y va la policía. Pues qué horror, pues que llame Carmen a los policías municipales, no se debe consentir. En Madrid, y no solo en Madrid, en muchos sitios. Sí, en Madrid también han cerrado la oficina antidesahucios. El debate que origina todo esto, que no debemos olvidarlo, es que Carmena no permite que se pongan unas pantallas para que los catalanes puedan ver lo que ha decidido no gastar dinero en eso. Pero si no le costaba nada, que se ponga una pantalla, que lo ponía la plataforma. Sí permite, lo que no hace es pagar. ¿Dónde está la...? Que no pagaba nada. Oye, que es coste cero para el ayuntamiento. Coste cero para el ayuntamiento. Los patrocinadores eran los que pagaban todo el tinglado de las pantallas. El espacio de todos, ¿no? También de los que les gustaba. El espacio público... Eso puede ser discutible. El espacio público no puede ser permitido por aquellos que verdaderamente quieren llevar una bandera de España y defender la selección española. Ha quedado española. clarísimo. Creo que vamos a hacer una rapidísima pausa y volvemos con todo el debate con esas encuestas encima de la mesa que anuncian que el Partido Socialista por primera vez se convertiría en la tercera fuerza política en España. O sea, una cosa verdaderamente importante, trascendente. Lo hablamos a vuelta de esta pausa. Ahora les digo, la noticia esta mañana son las encuestas, todas coinciden prácticamente en que Podemos e Izquierda Unida juntitos adelantan al Partido Socialista y se produce ese llamado sorpaso. Así que esta mañana era preguntado Pedro Sánchez, ha acudido a 2 radios y ha dicho en una de ellas, ha reconocido que el electorado del Partido Socialista, dice Pedro Sánchez, está desanimado y dice que hay que activarlo. Vamos a escucharlo. Bueno, las encuestas son una foto fija y lo que tenemos que hacer es sacar conclusiones sobre esa foto fija, ¿no? Y lo que nos dicen es que necesitamos activar a nuestro electorado. Es evidente que las encuestas lo que dicen es, en el mejor de los escenarios para el Partido Popular, que Mariano Rajoy no va a ser el próximo presidente del gobierno. El Partido Socialista sale a ganar y yo estoy convencido de que si los socialistas de corazón no se quedan en casa, salen a votar el próximo 26 de junio, habrá un gobierno y ese gobierno será socialista. Pues eso decía Pedro Sánchez, y si ustedes no han leído las encuestas de este fin de semana y además las que hoy, con las que nos hemos desayunado hoy, pues yo se las recuerdo rapidísimamente. El diario El Mundo dice que el Partido Socialista se convierte en tercera fuerza política, se queda al borde del 20%, ganaría las elecciones el Partido Popular con el 31% de los votos y
el partido de Pablo Iglesias y Alberto Garzón se quedaría con el 23%, es decir, 3 puntos por encima del Partido Socialista. Ciudadanos se quedaría en un 14%. Esto es lo que dice el diario El Mundo. El País, por su parte, dice que gana también el Partido Popular, pero un poquito más bajo, 28% le da al Partido Popular. Unidos Podemos se queda en el 25%, fíjense ustedes, a 3 puntos, 2 puntos y un poquito del Partido Popular, pero sobrepasaría al Partido Socialista, atención, en 5 puntos y medio. Es el que más distancia le da y el que más abajo le da al Partido Socialista. Ciudadanos el 16%, y ahí tienen la razón. El PP cree que el Partido Popular también ganaría las elecciones, el 30,5%, Unidos Podemos 24,5%, un poquito menos que la encuesta de Metroscopia para El País, y ahí se queda el PSOE con el 21,4% y un poquito más abajo, bastante más abajo, quiero decir, con menos porcentaje de voto a Ciudadanos, que le deja al 13,9%. Y por ahí rondan el resto de las encuestas de los digitales, pero con un matiz que yo creo que es relevante. Claro, estos son los porcentajes, las muestras de las encuestas. Claro, de ahí trasladar a escaños, pues estas muestras, yo no sé qué grado de fiabilidad puede haber. Luis Arroyo, dices que también antes de las anteriores elecciones no acertaron las encuestas a la hora de dar el resultado de lo que luego fueron las elecciones. Las tendencias, obviamente acertaron las tendencias, pero insisto en que había encuestas que daban primero, hubo encuestas que dieron primero a Podemos por encima del PP, hubo encuestas que dieron primero, incluso en algún momento se dio primero al PSOE también, por encima del PP. Hubo encuestas que dieron primero a Ciudadanos, y fíjate cómo quedó, y hubo encuestas, muchas durante la última legislatura, muchas encuestas que daban el sorpaso como algo hecho ya por parte de Podemos. Efectivamente. De manera que con un poco de prudencia yo creo que hay que tomarse esto. Por eso vamos a saludar también y darle la bienvenida a Manuel Mostaza, que es director de operaciones de Sigma 2. Manuel, bienvenido. Hola, muy buenos días, Isabel. Esta situación de gran volatilidad, exactamente igual que antes del 20D, y con la novedad de que el bipartidismo, ya sí todas confirman que ya no hay bipartidismo, ¿qué grado de fiabilidad tienen a la hora de acertar con los resultados, Manuel? Bueno, yo creo que hay que entender lo que las encuestas son, ¿no? Como decía Luis Arroyo hace un momento, las encuestas marcan cómo está la situación en un determinado momento, ¿no? Y ahora mismo lo que están diciendo, y parece que hay un consenso, no solo la que nosotros hemos hecho y ha publicado El Mundo, sino otras encuestas, da la sensación de que la situación a día de hoy es: el Partido Popular va a ganar con claridad las elecciones, parece que tiene un suelo bastante sólido, y es verdad que se está produciendo un movimiento en el que porcentualmente al menos la coalición Unidos Podemos puede superar al Partido Socialista, ¿no? Con un Ciudadanos que se queda más atascado en un porcentaje similar al que obtuvo en las últimas elecciones. Dicho esto, es verdad que con estas muestras la traslación a escaños que se hace no deja de ser una estimación, y es verdad sobre todo que quedan aún 3 semanas para las elecciones. Yo creo que con un escenario tan movedizo como estamos, con un suelo tan volátil, lo que tenemos que ver de aquí a las próximas 2 semanas es si estas tendencias se terminan de consolidar. Es decir, si el Partido Socialista es capaz de recuperar pulso y luchar por el segundo puesto, o si por el contrario Unidos Podemos termina de consolidar ese segundo puesto e incluso se lanza por el primero, ¿no? Yo creo que esas van a ser un poco las claves que vamos a tener que seguir en las encuestas durante las próximas semanas. Unas claves, Manuel, que desde luego, yo no sé si has escuchado, lo acabamos de poner a Pedro Sánchez esta mañana en esta entrevista radiofónica, pero que el propio secretario general de los socialistas reconoce que está desanimado su electorado y dice que van a tener que activarlo. Lo acabamos de escuchar, y por eso quiero preguntarte, ¿está desanimado el electorado del Partido Socialista? Y 2, ¿cómo pueden activarlo? Sí, claramente. Yo creo que en la encuesta, también la que publica el diario El Mundo hoy con datos nuestros, se ve que los electores menos ilusionados, con cierta diferencia respecto al resto, son los del Partido Socialista y los de Ciudadanos, ¿no? Mientras que los electores más motivados y los que creen que su voto va a servir para algo son los del Partido Popular y los de Podemos. Es curioso porque esta situación es un poco un cambio de lo que pasó durante el proceso de negociación, ¿no? Cuando Ciudadanos y el Partido Socialista llevaban la voz cantante intentando construir un gobierno, era un electorado más motivado de lo que ha quedado ahora, ¿no?
No tiene un papel fácil Pedro Sánchez, no tiene un papel fácil tampoco Albert Rivera. No es fácil motivar al electorado una vez que el electorado se ha quedado atrás y piensa que su voto no va a valer y que no está ilusionado con las nuevas elecciones. Pero yo creo que para eso está la campaña, ¿no? Una campaña electoral que vale para mucho, que permite movilizar voluntades y que permite no solo despertar a los tuyos, sino también intentar no movilizar a los otros, ¿no? Va a ser decisiva, Manuel, esta campaña, porque veíamos los resultados, el análisis que hizo el CIS en su momento y dijo, no recuerdo el porcentaje exactamente, pero que una gran parte del electorado decidió su voto durante la campaña e incluso también una enorme parte en el último día, sobre todo en cuanto a los partidos entonces nuevos que ya no son tan nuevos. Claro, sí, yo creo que esta vez la campaña va a ser de nuevo importante. No conocemos bien el porcentaje, pero entre un 20 y un 25% de los electores va a decidir su voto durante las 2 últimas semanas. ¡Caramba! Por eso digo que es importante para los partidos ser capaz de movilizar a los suyos, ¿no? No movilizar a los otros para que no haya un voto a la contra, pero sí movilizar a los propios. Y en esto yo creo que tanto Ciudadanos como el Partido Socialista tienen todavía un trecho importante que recorrer y tienen que aprovechar la campaña, hacer una buena campaña, una campaña en positivo para poder movilizar a ese elector que está desanimado, que se está planteando quedarse en casa o que incluso se está planteando voto útil, ¿no? En un caso hacia Podemos y en otro quizá hacia el Partido Popular. Y una última cuestión, Manuel, porque hoy el diario El Mundo explica con todo detalle que los votantes del Partido Socialista no quieren un pacto con Podemos. Estamos hablando de la mayoría, porque superan el 50%. Sí, efectivamente, casi un 60% de los votantes del Partido Socialista no quieren un pacto con Podemos. Esta es una cifra que se ha ido incrementando. Digamos que el votante socialista ha sido muy reacio tradicionalmente en los últimos meses a pactar con el Partido Popular y la cifra que rechazaba ese pacto con Podemos era menor. Es verdad que yo creo que ante esa amenaza de sorpaso y después de ese proceso negociador, con aquellas alusiones a la cal viva y con aquellos actos que hubo durante aquel proceso, se va incrementando poco a poco el porcentaje de votantes que rechaza un acuerdo desde el Partido Socialista con Podemos. Bueno, pues Manuel Mostaza, no sé si tenéis alguna pregunta. Le dejamos ahí un minutito para preguntaros. Quiero incorporaros a este debate con este electorado desanimado que dice Pedro Sánchez. ¿Cómo creéis que lo puede activar? Quería hacer una precisión, pues, no sé si yo he oído mal, pero Pedro Sánchez no dice nuestro electorado está desanimado, digo, porque lo has repetido varias veces. Sí. Él dice hay que activar o nuestro electorado no está activado. Bueno, es que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo y es evidente que en una campaña electoral en la que una pre-campaña electoral como esta, en la que hay 2 fuerzas políticas, el Partido Popular, de manera muy, por cierto, a mí me parece muy torticera, porque está muy bien, o sea, muy torticera, lo digo con sinceridad. Solamente para que vean ustedes por qué lo digo, titular del diario El País de portada, Sánchez, 2 puntos, abre comillas, el electorado del PSOE está desanimado. Tenemos que activarlo. Frase pero entonces no literal, es la entrevista que nos has puesto tú. Frase, pues será de otra entrevista, bueno, pero es, como he dicho, he concedido dos entrevistas. Ha concedido 2 entrevistas, yo me he basado en el resumen pero has puesto, que hace el diario El País. Yo no lo he oído, yo he oído claro. A nuestro electorado hay que activarlo. Decía que en una campaña electoral en la que hay 2 partidos, el Partido Popular y Podemos, que tratan de ningunear de manera, decía, muy torticera, porque me hace mucha gracia aquello del temor a que venga Podemos, pero a que no venga Podemos, pero en realidad, Luis, bueno, no es cierto. Yo te escucho, déjame terminar, Carmen. No es cierto. Y es normal que cuando quedan todavía 3 semanas para la campaña, quienes están más en los extremos, quienes están más 3 activados... 3 semanas para la campaña, no, perdona un segundo. No, 3 semanas quiero decir para la elección, sí. Cuando quedan 3 semanas es normal que quienes estén más activados y más animados sean precisamente los que están en los extremos del tablero político. Y que las 2 posiciones del centro, que efectivamente lo ha señalado muy bien Manuel, sí se activaron positivamente cuando vieron que había un acuerdo entre esas 2 fuerzas, una de la derecha y otra de la izquierda, ambas moderadas, que han sido capaces de sentarse en una mesa y acordar 200 medidas, etcétera, etcétera, pues que esas ahora estén más a la expectativa. Yo creo que por ese motivo, y Manuel sabrá si lo que digo es más o menos atinado, que por ese motivo efectivamente la campaña va a ser muy importante y que va a haber una narrativa distinta a la típica narrativa de derecha-izquierda, que es, hay 2 señores un señor que es Mariano Rajoy en un extremo, si se quiere, del tablero político y otro señor en el otro extremo del tablero político, y sin embargo hay 2 opciones distintas, que son Ciudadanos y el PSOE, que ya han sido capaces de ponerse de acuerdo y que probablemente pueden romper esa polarización. Yo creo que la campaña que está haciendo y que va a hacer el Partido Popular es una campaña completamente en positivo. Nuestra campaña es una campaña a favor de todos.
a favor del empleo, a favor de la Constitución y de la unidad de España, de las familias, bueno, vale, ya, a favor de los... No, perdona, a favor de los... No, sí. solo en positivo. Es que no nos estamos... Perdona un segundito, Luis. Es que no nos estamos metiendo con el PSOE. Es que lo que no puedo entender es que le preguntan por las encuestas, le preguntan por las encuestas a Sánchez y lo primero que dice, qué malo es Rajoy. Pero hombre, por favor, olvídate de Rajoy, si Rajoy no es tu adversario político. Si tu adversario político, el que te va a quitar los votos por la derecha, Rajoy es su adversario, uno y por la izquierda es su enemigo. Claro, no, pero como no lo pillen esto, que no somos ni enemigos ni adversarios. Bueno, lo dice Pablo Iglesias. Pero escucha, déjame terminar. Nosotros vamos a hacer una campaña, una campaña completamente en positivo. Y nosotros tenemos claro que hay muchísima gente que se está dando cuenta que el único partido serio, el único partido que puede continuar en la senda de la creación de empleo y de la recuperación económica es el Partido Popular. Y hay mucha gente, y yo estoy en la calle porque estoy ya en campaña electoral, que está horrorizada con que pueda gobernar en España o pudiera llegar a gobernar con el apoyo del Partido Socialista, un partido como Podemos que es radical, que nos llevaría a la situación de Venezuela o a la de Grecia o a las dos a la vez. Bueno, es verdad. ¿No creéis que el Partido Socialista debe hacer algo de autocrítica? Porque naturalmente que sí. Quiero decir, y me refiero Déjame despedir, perdóname a Manuel Mostaza antes, porque Manuel, una última cuestión, porque no sé si está todavía escuchándonos. ¿Está Manuel Mostaza? Sí, Manuel, quería preguntar, porque este es un fenómeno, decía Luis Arroyo aquí, que es en el tablero la extrema, situaba a la derecha en un extremo y en el otro a la extrema izquierda. Pero no es verdad, bueno, estamos en el centro. Pero quiero preguntarle a Manuel Mostaza. Digamos que pueda obtener representación parlamentaria, no hay ningún partido que esté más a la derecha que el PP, en ese sentido lo digo. No quiero ofender a nadie, mis padres votan al PP de toda la vida y no son nada extremistas. Y tú, Carmen, tampoco. Pero digo que no hay nadie más a la derecha que el PP, ¿sabes? Bueno, pues quiero preguntarle, porque es que este fenómeno se está reproduciendo también por el resto de Europa. Hemos visto que en Italia se han quedado a las puertas el partido populista, que es el Podemos de allí, del de Beppe Grillo, y la señora Raggi, me parece que se llama, resulta que ha ganado a Matteo Renzi, nada más y nada menos. Entonces va a haber una segunda vuelta, pero este fenómeno de populismo frente a quienes representan pues las directrices de la Unión Europea, en este caso en España la derecha, pero en Italia pues no es exactamente la derecha. Esto suma y sigue y crece en los estados y ahora no solamente en los países, sino también en las ciudades. Sí, yo desde luego creo que es una situación que se viene dando desde hace algún tiempo, no solo en Europa, ¿no? Pensemos también en los Estados Unidos con el fenómeno de Donald Trump o el fenómeno de Fujimori en Perú, pero es verdad que en Europa está pasando, es verdad que en el sur de Europa además quien más lo está sufriendo es la socialdemocracia, pasó en Grecia, ha pasado en Italia, puede pasar en España, como fuerzas populistas que se sitúan más al margen del sistema están atacando a las fuerzas más institucionales, digamos, ¿no? Ya digo que en el sur de Europa quien más lo está sufriendo son los partidos socialdemócratas, en otros lugares de Europa son los partidos más de centro-derecha o más conservadores. Yo creo que esto es una tendencia que sobrepasa a España y que está afectando, como tú dices, Isabel, no solo al ámbito nacional, sino también a los ámbitos regionales o locales, ¿no? Y yo creo que las elecciones que estabas comentando, locales y regionales en Italia, son un buen ejemplo, ¿no? Cómo el partido de Renzi está sufriendo el embate de un partido, bueno, de tipo más populista, ¿no? De corte más populista, como es el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo. Bueno, pues Manuel Mostaza, gracias por haber estado con nosotros. Tenía la palabra tenía la palabra Pablo y tenía también, y ahora se la doy a Jordi, pero si me permitéis, antes quiero ver a Albert Rivera, que ayer en ese rifirrafe con Pablo Iglesias le hablaba precisamente del peligro de esos populismos, de su amistad con la extrema izquierda en Grecia, la situación a la que ha llevado a Grecia y que no hay que irse a Venezuela, que ahora hablaremos también de Venezuela porque no queda otra, pero es que aquí en la Unión Europea las opciones de Pablo Iglesias son precisamente, ahora va de socialdemócrata y corderito de toda la vida, pero no, y se lo decía ayer Albert Rivera, vamos a verlo. Muy respetable que otros digan no. Mi principal problema es América Latina, la unidad de España, el cambio super guay, nos ponemos de acuerdo. Quien ha hablado de los problemas sociales hemos sido nosotros. En primer lugar, quien más veces ha visitado Venezuela
de la política española es este señor que tengo delante. Porque ha ido a formarse allí. Es verdad que aquí hay muchos problemas. Lo que pasa es que la política española o la política europea hoy no puede mirar hacia otro lado con las cosas que pasan. Pero hay 200.000 españoles que me reuní con ellos haciendo cola para volverse a España de la situación dramática, ya no de presos políticos, que también, de falta de pan y de medicamentos. Tú que tienes mano y que conoces a la gente del gobierno Maduro, ayúdanos a sacar a los presos políticos, comprométete aquí en esta mesa para luchar para que Venezuela saque a los presos que tú consideras terroristas o que Monedero ha dicho que son golpistas, o Alberto Garzón. Y es que en España tenemos una democracia lo suficientemente madura para que los asuntos de terceros países no se utilicen en campaña electoral. Bueno, pues esto decía, hablaba de Venezuela, que se nos ha adelantado porque íbamos, bueno, pero me gustaría que viéramos, porque también le decía, no hace falta irse a Venezuela, es que aquí está Tsipras. Tu demagogia es insultar. Demagogia no datos. No, déjame que te lo diga. Estás hablando de un tema muy serio. Claro. Yo he estado con gente en mis brazos. Sí. En esos campamentos. Les dijiste a los sirios, a los que conociste, ahora escúchame. Yo quería bombardear su país. Ahora, se lo dijiste ahora a uno escúchame, de los refugiados. Ahora escúchame, no hagas demagogia con la muerte. Demagogia no hagas demagogia con la muerte. Yo estaba tú defendías lo que estaba diciendo Aznar, me parece muy respetable, pero reconócelo que he visto a gente y no te pongas nervioso. No me pongo nervioso, me indignas, Pablo, jugando con el dolor de la gente. Albert, lo que no se puede hacer es hacerte fotos con el dolor de la gente al tiempo que defendíais que en este país, en España, los sin papeles no tuvieron... No. Después de querer bombardear Siria, te haces las fotos con los refugiados sirios. Eso sí que es demagogia y eso sí que es indignante e impresentable. Mira, lo que es demagogo es ir a Grecia a darse abrazos con Tsipras. Nosotros vamos a Grecia a darle abrazos a niños que están allí. ¿Qué es la diferencia? Esa es la diferencia entre tú y yo. Que algunos, sin hacer mucho ruido, hemos ido a campamentos a ver lo que pasa. Sin hacer mucho ruido, vamos. O sea, ¿cuántas cámaras llevabas alrededor? Bueno, pues a cuenta, fíjense ustedes, de los refugiados, pero esta es el estado de cosas o parte del estado de cosas, porque si quieren ver también Rivera, aquí reparte estopa también esta misma mañana, ¿saben ustedes a quién? Qué raro, a Mariano Rajoy. A mí lo que me sorprende es que ahora Rajoy se haya vuelto podemita, ¿no? Es decir, estamos en una especie de regalar cheques bebé, regalar cheques de AVE, o sea... Estamos que lo tiramos, ¿no? Entonces, a mí sinceramente, acaba de enviar una carta a Juncker diciendo que hay que hacer recortes, nos está dudando la Unión Europea si nos multa o no, y Rajoy proponiendo cheques de AVE. Bueno, es que a ver, déjame que conteste solamente una frase. Solamente una frase. Mira, lo del líder de Ciudadanos no tiene nombre. Ayer ya enseñó los dientecitos y se enfrentó con Iglesias. Bien, primera parte. ¿Me dejas que veamos a Pedro Sánchez diciendo exactamente lo que hemos dicho aquí, que está desanimado su electorado, para que no haya dudas? Y en cambio el electorado del Partido Socialista, en una parte menor, pero sí que importante respecto a las elecciones del próximo 26 de junio, pues está más desanimado. Bueno, pues así lo ha dicho, pero es que luego ha hablado en otra radio y parece que lo ha dicho también. O sea que la idea es... Vamos a ver, el Partido Popular en su programa electoral lleva 26 medidas. El apoyo a la familia y a la maternidad, y a la maternidad es vital y fundamental. Lo teníamos ya implantado en Castilla-La Mancha, una ayuda a la maternidad de más de 2.000 euros. Perdona, ha llegado el gobierno de Izquierda Unida, perdón, del PSOE y de Podemos, y lo primero que han hecho es quitar todas las ayudas a las familias y otras muchas cosas. Y luego el tema... Yo quería comentar un tema también. Ciudadanos en este momento lo está pasando fatal y te digo por qué. En Castilla-La Mancha, el coordinador de Ciudadanos ha dimitido y tiene acusaciones de acoso laboral y sexual por parte de una trabajadora, que es que no ha saltado a los medios de comunicación. ¿Primera noticia? Está en el juzgado el tema, está en el juzgado el tema, sí. Y tienen un enfrentamiento entre ellos brutal. Lo digo porque eso está haciendo... Para algún voto, ¿no? Aprovechar. No, perdón. Pero lo importante es si es verdad o no, que ha dimitido por acoso. Es increíble que ningún medio de comunicación de ámbito nacional se haya hecho eco de que el coordinador regional de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, el que nos quitó la Diputación, pactando con el PSOE y con Podemos cuando el partido que ganó las elecciones fue el Partido Popular, este mismo señor ha dimitido porque le ha acusado una compañera de acoso laboral y sexual. Bueno, vamos a la política nacional. Y el señor Rivera todavía no ha dicho nada. Y el señor Rivera todavía no ha dicho nada. Podemos hablar de eso. Muy breve, estaba en el uso de la palabra. Venga, tenía la palabra y ahora la tienes tú. Visto el ascenso de Podemos y de Izquierda Unida, yo creo que la clave, y por eso yo pedía cierta autocrítica al Partido Socialista, yo creo que la clave es que los partidos constitucionalistas se
dejen de vetos e intenten llegar a acuerdos de gobierno. A mí lo que me gustaría, yo creo que lo que España necesita es que tras el 26J, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, que no quieren cargarse la Constitución, que están dentro del sistema, que no quieren tensionar el sistema, yo creo que se deben de poner de acuerdo. Y por eso hablaba de la autocrítica, luego si quieres me replicas, porque yo creo que mucho electorado del Partido Socialista lo que no ha entendido es que tras las municipales y autonómicas el Partido Socialista parecía que solo tenía una meta, que era echar al PP de todo. Bueno, pues está saliendo, a brazos de Podemos. Vamos a ser breves, está saliendo la encuesta del CIS y baja la preocupación por la falta de gobierno a 20 días del 26J, el paro con un 75,3% y la corrupción con un 46,7% siguen siendo los dos principales problemas de los españoles, según este último barómetro del CIS, que refleja la preocupación por la falta, que esa preocupación por la falta de gobierno ha caído, ya les digo, 2 puntos. Y la encuesta se ha hecho los pasados 10 de mayo, coincidiendo con la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Y atención, porque los problemas de índole económico, 23,6%, son la siguiente preocupación, y los propios partidos políticos son citados como un problema por el 21,3% de los votos. Y claro, corrupción, PP, ahí tiene la Púnica, ahí tiene la Gürtel, ahí tiene tal. El último gran escándalo que ha sido noticia ha sido el de los ERE, con Chávez y Griñán imputados, y quiero que vean lo que ha dicho el propio Pedro Sánchez, sin ir más lejos, esta misma mañana, sobre Felipe González, que dijo: pongo la mano en el fuego por Chávez y Griñán. Vamos a ver a Felipe González y a Pedro Sánchez lo que ha comentado. Eso de la mano en el fuego, que es una figura retórica de las que algunos se escapan, digo sí, uno. Y además, respecto de lo que he dicho, no de la honradez personal, solo tengo que añadir que además creo que son inocentes de los delitos que les imputan y que quedará demostrado. Yo creo en su inocencia, Pepa. No me gusta esa frase, que ya es muy manida, es muy socorrida, la hemos escuchado por parte de otros políticos, no de Felipe González, y resulta que luego pues ha salido rana. No me gusta ese tipo de frases ni de expresiones, pero sí confío en su inocencia, sí. Bueno, que ha salido rana. No pone la mano en el fuego. Porque dice que le ha salido rana. Quería contestar aunque solo sea por supuesto por cortesía, a Pablo. Por supuesto que el Partido Socialista tiene que hacer autocrítica y el PP tiene que hacer autocrítica. Estoy completamente de acuerdo. Porque es evidente que el deterioro, digamos, de sus posiciones ha sido común, ¿no? Ahora, a partir de ahí, deducir que solamente una alianza PP, solamente la gran coalición PP-PSOE, el Partido Popular y el Partido Socialista, Popular y el Partido Socialista están acostumbrados, y lo digo con todas las comillas del mundo, están acostumbrados a pelear, digamos, están acostumbrados a competir. También son un partido socialdemócrata de corte europeo, centrado, digamos, y un partido también liberal, si se quiere llamar así, en el sentido también europeo del término, que están acostumbrados a pelear y que se reconocen como adversarios, con mayor o menor dureza, pero se reconocen como adversarios. Pero los temas de Estado llegan a acuerdos. El asunto está en que cuando es muy fácil decir aquello de no, es que convendría que nos pusiéramos de acuerdo, ya, pero ¿quién se sienta en la Moncloa? Pero ¿quién al final? ¿Quién gana las elecciones? No, ¿quién gana? No, perdona, te equivocas. En la línea que plantea Pablo, sí, quien consigue una mayoría parlamentaria. Somos muy constitucionalistas, pero otros se nos olvida. Quien consigue una mayoría parlamentaria, porque tenemos una monarquía parlamentaria. Bueno, que si volvéis a perder, vais a querer buscar otra vez una mayoría. La prueba está en que Rajoy no ha podido formar gobierno. Vuestros votantes no quieren que apoyéis a Podemos. Y con respecto a Felipe González, a mí me parece, yo conozco a Felipe González y conozco a Pedro Sánchez y sobre todo conozco muy poco a Chávez, pero conozco bastante a Griñán. Y evidentemente el grado de implicación en términos de pongo la mano en el fuego puede ser mayor en el caso del expresidente González que en el caso de Pedro Sánchez, que está ahora mismo, que es candidato a la presidencia del gobierno y que tiene que ser prudente con lo que dice para que las hemerotecas no se le vuelvan en contra. Dicho eso, yo creo que todo el mundo que conozca a Chávez, y no sé, a Chávez ya digo que puedo hablar con menor conocimiento de causa, pero todo el mundo que conozca a Pepe Griñán, desde luego, creo que a Chávez también, pero en mi caso, desde luego, al caso de Pepe Griñán, sabe que estos dos señores
no han puesto nunca la mano en la cartera Pero corrupción de nadie. no es solo llevártelo tú, sino bien, a partir hacer de ahí, mal uso del dinero público y dárselo a los amiguetes. Eso es lo que tendrá que decir el Supremo en su momento. Pero cuidado, cuidado porque esto yo ya lo he repetido aquí varias veces y obviamente supongo que cae en saco roto cada vez que lo digo, pero una cosa es sentarse en un despacho que ha sido decorado con dinero negro, presuntamente, estar en una sede que está embargada, si no me equivoco, por 1 millón y pico de euros. Vale. ¿Vale? Sí, vale, no. Vale. Es así. Vale. Es así, Carmen. Si tenemos algún presidente del gobierno que esté imputado, tenemos algún presidente de alguna comunidad autónoma, tenemos algún presidente del partido, no tenemos a nadie, vosotros sí. Con una caja B. Tenéis a cientos de cargos. Y otra cosa es que haya un procedimiento que la justicia debe determinar si permitía o no permitía dádivas a cambio de favores. La ley está por ver. Que veis la paja en el ojo ajeno y no veis la viga en el vuestro. Bueno, pero vamos a ver, estamos hablando de todas las cosas. Estamos hablando del sorpaso. ¿Cómo puedes criticar al Partido Popular con lo que tienen ellos en su casa? Pero estamos hablando del sorpaso y también de la corrupción. No ha sido decorado con dinero negro. El presidente del partido. Decorada con dinero negro. Dos presidentes autonómicos. Oye, nos quedamos sin programa. Mira, la presencia de poder, que Podemos esté donde está ahora, que Ciudadanos esté donde está ahora, lo que está pasando en Europa tiene que ver con varias cosas, con que los partidos mayoritarios, exactamente, con esto y con los partidos mayoritarios. Déjame hablar, por favor. Y Ciudadanos no tienen las manos limpias, perdona, porque no han estado en el poder. Pero déjame hablar. Bueno, claro. Bueno, pero tiene que ver con eso. Por lo tanto, vamos a escuchar, por favor, que todo el mundo se mire a sí mismo. A ver, para Jordi, empezar es que quiero preguntarte por eso. Yo creo que el problema que estamos discutiendo aquí es la gobernabilidad. Escucha lo que ha dicho Pablo Iglesias ahora mismo esta mañana, ¿quieres saberlo? Y tienes la palabra, por favor, la tiene Jordi González, nadie más se llama Jordi aquí, Jordi Gordon, quiero decir. Vale, me ha cambiado el apellido. Ese nuevo espacio político en el que nosotros participamos junto a otros compañeros es nada más y nada menos que la principal alternativa de gobierno al Partido Popular. O sea, se consideran, ya dan por hecho que ellos están por encima del Partido Socialista y que son la principal alternativa de gobierno al Partido Popular. Jordi. Bueno, yo creo que dice eso Pablo, pero es evidente una cosa, es decir, aquí se está dirimiendo en estas elecciones si va a haber un gobierno progresista o de izquierdas o un gobierno conservador y de derechas. Radical. Perdóname, déjame hablar, por favor. Sí, y entonces hay dos opciones, o gobierna el Partido Popular, aliado no se sabe muy bien con quién, porque lo tiene bastante complicado, no conseguisteis gobernar después del 20D porque no teníais con quién gobernar, eso es un dato de la realidad. Y la segunda parte es quién gobernará si hay una alternativa posible. Y ahí es donde se dirime. Y el problema que tienen que discutir, que vamos a discutir, y que los ciudadanos nos van a convencer o no, lo que hagan los partidos en la campaña electoral es quién es capaz de transmitir que es posible y es necesario llegar a acuerdos para que haya un gobierno en España. Y un gobierno distinto del que venía antes, porque la mayoría de los ciudadanos, hay un mensaje, la mayoría de los ciudadanos de este país no quieren la misma política que ha practicado el Partido Popular en los últimos años. Ahora, los partidos que representan otra política serán capaces de convencer y de negociar para que haya eso. Bueno, lo veremos. La izquierda en España está en un proceso de primarias. La primera parte de ese proceso de primaria fue el 20 de diciembre y la segunda parte va a ser el 26 de junio. Y vamos a ver quién verdaderamente se va a quedar siendo la alternativa al centro-derecha por parte de la izquierda. Las diferencias son pequeñísimas. Yo la verdad es que no soy votante de izquierda, pero si fuese votante de izquierdas viendo lo que dice el Partido Socialista y lo que dice Podemos, votaría sin ningún tipo de duda a Podemos. Porque realmente me ilusiona, como persona de izquierdas, es más ilusionante el mensaje que lanza Podemos que el mensaje que lanza el Partido Socialista. Pero por dos razones, un voto realista. Por dos razones además, y no me extraña que por eso esté desanimado el elector del Partido Socialista. En primer lugar, porque hay que ser coherente en los mensajes que se envían desde las cúpulas de los partidos. Y no se puede ser coherente si tu enemigo es Podemos y resulta que le abren la puerta a Podemos para que gobierne en los principales municipios de España y comunidades autónomas. Y en segundo lugar, no se puede estar diciendo que se quiere regenerar la política y que se quiere hacer nueva política y después de lo que se ha oído los dirigentes del Partido Socialista cada vez que ha habido un caso de corrupción de las dirigentes del Partido Popular, se presenta el caso Chávez y Griñán
y te salen todos diciendo que hay que respetar la presunción de inocencia. Muy bien, si se respeta la presunción de inocencia, respetémosla siempre. Hizo Isabel un ejercicio de hemeroteca la semana pasada que ponía en evidencia esto, como Pedro Sánchez pedía al Partido Popular todo lo que no pedía de puertas para adentro. Yo creo que eso hay que reclamar coherencia también a las formaciones políticas. Al Partido Socialista, al Partido Popular, a Ciudadanos y a todos. Para que hable. Solo era la pastilla. Bien, gracias. Raimundo Castro. Ánimo. Yo es que he estado esta mañana con Pablo Iglesias y todo esto, y el tema ha sido muy, muy interesante. Lo que está claro es que el reto, ha dicho él, que tiende la mano, que tiene que entenderse con la vieja socialdemocracia, aunque él reivindica la socialdemocracia, y que está clarísimo que en todo caso gane Podemos o gane PSOE, si se quiere un proyecto de izquierda y de cambio, lo que no cabe duda es que se tiene que poner de acuerdo. Y ha dicho claramente, necesitamos al PSOE. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el sorpaso? Si es que a mí el sorpaso, yo lo que le diría al espectador que tenga interés por eso, es que da igual. Que adelante Podemos al Partido Socialista, eso debe ser muy importante para vosotros. A mí lo importante es que se forme un gobierno de izquierda. Yo hablo en mi nombre. Yo hablo en mi nombre. A mí me parece surrealista un país dos cosas muy radicalizadas. Que a veces se nos olvidan, cuidado. La gente simpatiza mucho con Podemos. Hay mucha gente que simpatiza con Podemos. Incluso hemos descubierto que también Beaumont también simpatiza más con Podemos, que a mí me ha sorprendido. Incluso a ti te hace ilusión. No, pero digo, más ilusionante el mensaje de Podemos que el del partido. No, pero que lo decía en broma, por supuesto. No, digo que la gente hay una parte importante del electorado que evidentemente simpatiza con Podemos. Pero cuidado cuando a esa misma gente, esto lo dicen tanto los cuantitativos, las encuestas, como los cualitativos, cuidado cuando a esa gente le dices, ¿y Pablo Iglesias como presidente del gobierno? Esto es un punto muy importante. Por el tema, sí, pero por eso pero te digo, porque tú decías, es que no da igual, O sea, que no da igual que Pablo Iglesias sea el candidato de investidura, yo no te estoy diciendo, un momento, yo no estoy diciendo que sea eso. Yo te estoy diciendo lo otro que ha dicho Pablo Iglesias. Esté o no esté Pablo Iglesias. Si tú preguntas el problema que va a tener el PSOE es que, dices, es verdad, el 60% hemos estado aquí hablando antes, el 60% no quiere a Pablo Iglesias y no quiere gobernar con Puigdemont, sobre todo por lo de la Calviva y muchas cosas así. Pero hay una cosa muy sencilla que ha dicho Pablo Castellano, que haga un referéndum a ver con quién prefiere, a ver con quién prefiere gobernar. La encuesta de hoy dice que con Podemos la encuesta de hoy del Mundo dice que los votantes socialistas, bajo ningún concepto, el mayor porcentaje no quiere con Podemos. La mayoría de la población quiere un gobierno del PP con Ciudadanos y con el PSOE. Bueno, quiero preguntaros, por favor, quiero preguntaros también, porque mencionaba en Rivera Iglesias el asunto de Venezuela, que claro, ¿cómo quiere Podemos que no se hable de Venezuela si hasta le copian el corazón a Maduro, y también viene de Hugo Chávez, y ellos vienen con la pasta gansa con la que llegan a la política, porque montan el partido después, pero se han hinchado a ganar pasta a costa de los pobres venezolanos que ahora están todos en la calle. Por cierto, hoy se avisa una enorme manifestación antigobierno, también pidiendo pan, pidiendo comida y pidiendo medicinas, y ha tenido éxito, ha fructificado la mediación de Zapatero, que ha conseguido, es el único líder internacional que ha conseguido ver a Leopoldo López. Ha estado 2 horas este fin de semana con él, sin cámaras, y Leopoldo López le ha dicho... Con cámaras, cuidado, quiero decir que el gobierno lo ha grabado. Pero que no tenemos las imágenes. No las tenemos. Yo a lo que voy es a las imágenes televisivas, no las tenemos. Claro que graban la conversación, ojalá podamos verlo, pero lo que ha transmitido Leopoldo López es que no acepta su libertad a cambio del referéndum revocatorio. Correcto. Y quería preguntaros por esto, vamos a escuchar rapidísimamente a Leopoldo López padre, que está fuera de Madrid, pero ha dicho esto este fin de semana. Gobierno que siempre ha sido engañoso, yo no tengo por qué creer que esto es un intento sincero de buscar soluciones. Bueno, no se acaba de fiar de con esta entrevista de Zapatero con su hijo en la cárcel, porque él lo ha podido ver en la cárcel. Le denegaron, fíjense, a Felipe González, lo echaron del país, y a Albert Rivera tampoco lo dejaron verlo. Pero bueno, a mí me parece que bienvenido sea que Zapatero haya podido verlo, a ver si sirve para algo. Es un intento muy loable, pero Leopoldo López, con mucha educación, porque... y con mucho respeto, tanto Leopoldo López como su entorno y el propio padre lo han dicho bien claro. Es decir, bueno, ha sido una visita sorpresa. El propio López no sabía siquiera quién le visitaba, o sea que es una cosa bastante peregrina.
Zapatero lo está intentando y eso es loable porque la situación en Venezuela es una situación muy complicada, pero lo cierto es que Leopoldo López no va a abandonar bajo ningún concepto, el referéndum revocatorio está en la Constitución de Venezuela y es absolutamente innegociable para ellos. Luis Zapatero debería procurar tener cuidado, no esté lavando la imagen a un régimen como el chavista. Bueno, cuando el país está como está, cuando la situación está tan bloqueada, es loable que... Tengo que hacer una pausa. Acuérdate también que es con el apoyo de UNASUR, o sea, cuidado. Dejadme despedir a Luis Arroyo. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Voy a hacer una recomendación rapidísima y yo creo que merece la pena porque van a conocer ustedes a una persona excepcional, pero lo harán a vuelta de esta pausa. Compromiso. Vamos a la respuesta a la pregunta que les planteamos esta mañana. A ver si lo podemos ver. No la leo, así que si me la decís... El 85,6 dice que sí al Partido Popular, 14,4 Podemos. Gracias, no veo. Gracias, Carmen. Gracias, Pablo, Antonio, Raimundo. Muchísimas gracias también. Y Jordi, y a ustedes, gracias por estar ahí. Ya lo saben, mañana Más Claro, Agua Más. Y ahora se quedan con María Pelayo y Ricardo Altable porque empieza Al Día. Hasta mañana.